Veamos el apartado 9 de la unidad 1, Derechos de autor y normativa vigente. Derechos de autor y normativa vigente. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, define el concepto de propiedad intelectual de la siguiente manera. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. En España, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte define la propiedad intelectual así. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares, artistas, productores, organismos de radiodifusión, etc., respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. En esta definición queda fuera la propiedad industrial. La ley de la propiedad intelectual protege todo tipo de obras originales, escritas, musicales, artísticas, cinematográficas, programas de ordenador, etc., así como las obras derivadas, traducciones, adaptaciones, arreglos musicales, etc. Se distinguen dos tipos de derechos de autor: derechos morales y derechos de explotación. Patentes, marcas y propiedad industrial. En España, la propiedad industrial engloba a diseños industriales, marcas y nombres comerciales, signos distintivos, patentes y modelos de utilidad y topografías de semiconductores. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Seguridad Informática establece los derechos de los ciudadanos a consultar, rectificar y cancelar los datos personales almacenados por una empresa. Además, establece los distintos grados de seguridad informática que deben aplicarse a los ficheros según el tipo de información que contengan y las infracciones en las que se puede incurrir si se incumplen las normas de seguridad previstas en la ley. Los tipos de sanciones previstos en la ley son infracciones leves, sancionadas con una multa de 900 a 40.000 euros, infracciones graves, sancionadas con una multa de 40.001 a 300.000 euros, e infracciones muy graves, sancionadas con multas de 300.001 a 600.000 euros. La Agencia Española de Protección de Datos es la encargada de hacer cumplir esta ley y de imponer las multas por las infracciones que se cometan. Asimismo, mantiene el registro de los ficheros de datos, tanto públicos como privados, y es el órgano donde tienen que dirigirse las empresas y organismos que deseen inscribir ficheros de datos de carácter personal que utilicen en sus sistemas. Comenzamos el apartado 10 y último de esta unidad 1, tipos de licencia de software. Tipos de licencia de software. El número de tipos de licencia de software existentes es bastante elevado. Además de las licencias que se aplican de manera exclusiva al software, están aquellas licencias de carácter general que se aplican a cualquier tipo de creación. Licencias de uso general, Creative Commons. El autor de una obra es libre de elegir con qué licencia quiere distribuirla y ponerla a disposición, desde restringir cualquier tipo de derecho aplicando las leyes de propiedad intelectual hasta ofrecerla libre de derechos de autor poniéndola bajo dominio público. Entre un extremo y otro hay todo un abanico de posibilidades. Creative Commons, con las siglas CC, son un tipo de licencias de carácter general y que están ampliamente extendidas y son muy utilizadas para distribuir contenidos a través de Internet. Las licencias se eligen en función de tres factores: reconocimiento, obras derivadas y uso comercial. Reconocimiento: cualquiera que vaya a usar la obra debe poner obligatoriamente el crédito de la creación a su autor. Obras derivadas: el autor puede denegar o autorizar siempre que ésta se distribuya bajo la misma licencia la creación de obras derivadas a partir de la suya. Uso comercial: el autor puede autorizar o denegar el uso comercial. La combinación de todas estas opciones permite crear 6 licencias diferentes. Se reconocen por unas siglas que vienen de su definición en inglés. Solo reconocimiento, reconocimiento compartir igual, reconocimiento sin obras derivadas, reconocimiento sin uso comercial, reconocimiento sin uso comercial y compartir igual,
y reconocimiento sin uso comercial ni obras derivadas. Creative Commons tiene 2 licencias más para el dominio público. Dedicación a dominio público. El autor renuncia a sus derechos de explotación. Recordamos que no puede renunciar a los derechos morales y pone la obra a disposición de todo el público para cualquier fin. Y etiqueta de dominio público es la manera de identificar todas aquellas obras que se encuentran en dominio público porque ha expirado el plazo legal de los derechos de autor. Una vez visto los tipos de licencias de forma general, vamos a ver las licencias de software. Hoy en día las licencias comerciales han evolucionado a los nuevos entornos web, en los cuales lo habitual es que el usuario acepte los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad antes de poder registrarse. La Free Software Foundation, FSF, promueve y defiende el uso del software totalmente libre de derechos de autor a través de GNU, un proyecto para la creación de un sistema operativo totalmente libre y abierto. Para ello dispone de una licencia GNU GPL, GNU General Public License. Tal y como describe la propia Free Software Foundation, esta licencia se basa en 4 libertades que todo usuario debería tener. La libertad para usar el software de cualquier propósito, la libertad para cambiar el software según las necesidades de cada uno, la libertad de compartir el software como y con quien desee, y la libertad para compartir los cambios que se hagan en el software. El que respeta estas 4 libertades es software libre. Veamos ahora los tipos de programa según el acceso al código fuente. Está el software libre. Este tipo de software, por elección de su autor, puede ser copiado, modificado, redistribuido y utilizado libremente y para cualquier fin, siempre y cuando cualquiera de estas modificaciones y alteraciones respeten la licencia original. Software semilibre es un tipo de programa informático que autoriza su uso, copia, modificación y redistribución sin fines de lucro. La Free Software Foundation anteriormente categorizaba este tipo de software al margen del software no libre, pero ha vuelto a incluirlo en la misma categoría al entender que no cumple los principios del software libre. Software propietario o privativo. Se refiere a cualquier programa informático que no dispone de acceso libre a su código fuente o que no puede ser modificado por terceros. Además, este software tampoco puede ser copiado o redistribuido libremente. Veamos ahora los tipos de programas por los tipos de licencia. Aplicaciones de libre uso, freeware, es un tipo de software gratuito que puede usarse libremente y que suele ser software propietario, puesto que no puede modificarse o redistribuirse libremente. Por ejemplo, el lector de Acrobat Reader o el programa de videoconferencia Skype. Aplicaciones de uso temporal, demoware, es un tipo de software que se distribuye gratuitamente y cuya funcionalidad se encuentra limitada hasta que se adquiera la versión comercial de pago del mismo. Existen 2 opciones principalmente. Crippleware permite usar solo las características básicas mientras no abone el precio de la licencia de uso completa, y Trialware permite usar todas las características pero por un tiempo limitado. Aplicaciones en desarrollo, beta. Las empresas de desarrollo de software, antes de lanzar la versión definitiva de un programa, ponen a disposición del público en general diferentes versiones beta del mismo de manera gratuita. Las versiones beta ayudan a la empresa a encontrar y solucionar los posibles errores que pudiera contener el programa, algo primordial para poder lanzar el producto definitivo con la calidad adecuada. Acuerdos corporativos de uso de aplicaciones. Este tipo de acuerdos se dan entre grandes empresas, entidades públicas, privadas o corporaciones gubernamentales para permitir el uso del software con ciertas ventajas, sobre todo económicas. Licencias mediante código. Este tipo de licencia de software consiste en la introducción de un código de activación al programa para que pueda ser reconocido como software genuino, de modo que su funcionalidad completa esté disponible. Licencia mediante mochila. Las licencias de software mediante mochilas, dongles,
tratan de prevenir el pirateo del software y consisten en el empleo de un dispositivo hardware que debe estar conectado al ordenador a través de algún puerto del mismo para que el software funcione adecuadamente.